Bienvenidos damas y caballeros una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la película Juegos Inocentes o The Innocents. Esta película, la nueva cinta dirigida por Eskil Vogt, espero estarlo pronunciando bien, es cine y un director también noruego, entonces no sé exactamente cuál es, ¿no?, la pronunciación correcta. Película de... Vaya, una producción del 2021 que estuvo pasando por distintos festivales, incluso estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cannes, o de Cannes, o de Cannes, como le gusten decir, y que no llegó a salas de cines mexicanas hasta esta precisa semana, o este 2023, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta película que dio mucho de qué hablar precisamente en su paso por festivales, en algunos estrenos en salas limitadas, porque utiliza un recurso muy interesante como es el terror en los niños o el terror con infantes, para hablar de a lo mejor cosas un poquito más densas o de a lo mejor intentar incomodar, ¿no?, un poquito ahí al espectador con el simple hecho de que sean niños encarnando personajes malévolos, algo que ya viene siendo una tendencia desde hace unos, te diría de 10 a 20 años, pero es que tuvimos precisamente The Innocents en los 60, si no me equivoco, una preciosa y terrorífica película de terror al mismo tiempo, pero en esta ocasión esta de Innocents o Juegos Inocentes no termina por cuajar completamente como por lo menos yo estaba esperando por todo lo que se había estado hablando en los festivales. ¿De qué va The Innocents o Juegos Inocentes? Bueno, esta es la historia de una niña que se muda a este pueblo nórdico en un verano, y aquí empieza, ¿no?, a conocer a niños, a otros niños con los cuales empieza a jugar, empieza a desarrollar cierta amistad infantil en su niñez, pero poco a poco descubren que de cierta manera tienen poderes, ¿no? Tienen poderes que en un principio los utilizan de manera inocente para sus juegos y que poco a poco todo va trascendiendo hasta convertirse en, pues eso, una película de terror donde ya no es más Juegos Inocentes, ¿no? De eso va la película, y precisamente lo más fuerte que tiene la película es esos grandes dotes de incomodidad hacia el espectador por la propia naturaleza de que son niños protagonistas encarnando personajes malévolos, como ya les había dicho. Es muy difícil trabajar con niños para una película. Hay varios ejemplos, ¿no?, de películas protagonizadas por niños que lo han hecho bien, pero yo creo que hay muchísimas más que han salido mal. Creo que el género de terror suele ser el más propenso a que sean los dos polos opuestos. En este caso, los niños actores lo hacen de manera fascinante, pero luego tenemos otras películas de terror donde lo único que hacen es gritar y gritar y gritar, y terminan siendo personajes más irritantes que buenas actuaciones, ¿no? En este caso, de hecho, son muy pocos gritos los que vemos por parte de los niños, son más incluso actuaciones contenidas que para un niño es raro ver detrás de una pantalla. Y creo que tanto las actuaciones como la propia incomodidad permite crear situaciones y crear escenas y secuencias en las que el espectador sabe perfectamente que lo que está viendo no está correcto, lo que están haciendo los niños no deberían de estarlo haciendo los niños, y eso genera muchísimo suspenso, genera muchísimo terror y sobre todo genera muchísima incomodidad por la propia naturaleza, ¿no? Entonces, eso creo que es lo mejor que tiene la película. Por supuesto que a partir de aquí la mezcla de géneros entre el terror, entre lo fantástico de los poderes, no es una película de superpoderes, ¿no?, y de superhéroes y mira cómo vuelan y se empiezan a pelear en el aire. No, es más bien una especie de poderes a lo telequinesis, a lo controlo cosas con la mente, te mando señales con la mente y eso hace que la otra persona pues no le duele la cabeza, por poner un ejemplo, pero obviamente llevado a extremos más grandes, y eso permite que el lado fantástico no se apodere de una película que no deja de ser una película de terror y que no deja de ser un drama también al mismo tiempo, porque todo esto puede servir como una analogía de la niñez, del gran imaginario y creatividad que tiene un niño. Es decir, lo que estamos viendo en realidad son poderes o son
mismos niños, ¿no? Porque sí hay muertos, sí hay personajes que mueren y que a simple vista pues podrías decir, pues sí, murieron porque este villano, este niño villano lo estaba controlando a este personaje e hizo que se suicidara o hizo que matara a su hija, etcétera, etcétera. Pero los propios personajes tienen su trasfondo y entonces ¿no será más bien porque este personaje que se suicidó en realidad estaba dañado de la cabeza y eso permitió que terminara por suicidarse o permitió que ocasionara un homicidio? Dejan un poquito ahí la puerta abierta a lo que estamos viendo. Claro, denotativamente son niños con poderes asesinando, ¿no? O peleándose entre ellos. Pero bueno, connotativamente a lo mejor lo que estamos viendo es el reflejo de la niñez y el reflejo de la infancia, o a lo mejor yo le estoy buscando muchísimas cosas. El problema aquí es que la película se tambalea tanto entre lo que es y lo que no es, que termina por tener también un ritmo muy soso, muy denso, y que la falta de diálogos, la falta de muchísimas escenas que lleguen a hilar todos los contextos que nos están presentando, termina por volverse una película un tanto tediosa, un tanto aburrida. Le falta sazón, le falta carnita, tanto para lo que nos quiere contar a través del subtexto, como para las propias escenas, entre muchas comillas, de acción. No termina por estirar la cuerda para ninguno de los dos lados y se queda en una película, en mi opinión, que deja muchísimo que desear. Pero bueno, damas y caballeros, si ustedes ya vieron la película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.